Porque la política es cosa pública, pensemos la política entre todos y hagámosla política en plural. Buenas noches, tengan todos nuestros radioescuchas de Política en Plural que hoy nos acompañan a través de esta nuestra emisora Radio Educación. Los saluda José Luis Miranda, hoy 8 de noviembre, y lo invito a que se quede con nosotros durante la próxima hora en esta que ya es una muy buena costumbre de reflexión colectiva. Hoy tenemos un programa especial con invitados también especiales y temas sumamente especiales. ¿Por qué especiales? Porque salen de la coyuntura política y se instalan en uno de esos grandes y polémicos temas de la política internacional. Podríamos decir de la geopolítica internacional. El día de hoy hablaremos de dos temas íntimamente ligados entre sí. El primero de ellos es el de la base militar de los Estados Unidos que recientemente fue devuelta a la soberanía de un Estado latinoamericano, a la soberanía de Ecuador. Manta, el rescate de la soberanía en Ecuador. Partiremos de esta experiencia para después, en nuestro segundo segmento, analizar los avances, o lo que se consideran algunos avances y transformaciones, de las cuestiones militares, de los avances militares de los Estados Unidos en América Latina. Como pueden ver, verdaderos temas especiales, y para analizarlos tengo el gusto de presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Tengo el gusto de presentarles a la maestra Andrea Fernández, periodista y maestra en periodismo político, compañera de esta casa radiofónica y sobre todo una gran amiga. Andrea, qué bueno que estás con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches. Se encuentra también con nosotros José Francisco Gallardo, general brigadier y doctor en Administración Pública, profesor del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con una historia política en este país, yo creo que envidiable. Poca gente interesada en los temas internacionales no conoce al general José Francisco Gallardo. Qué bueno que está con nosotros, general. Buenas noches, un saludo a todos. Gracias por la invitación. Y se encuentra también con nosotros un destacado periodista, José Reveles. José Reveles, periodista y escritor, publicó recientemente el libro Levantones, Narcofosas y Falsos Positivos, en donde se toca precisamente toda esta temática militarista de los Estados Unidos en América Latina, la Iniciativa Mérida, Plan Colombia, y bueno, qué bueno que contamos con su punto de vista especializado y que estás con nosotros, José. Gracias por la invitación, saludos al auditorio. Un servidor, José Luis Miranda, colaborador de esta emisora y en especial de este programa de Política en Plural, los invita a que participe en el programa de hoy, por lo que ponemos a su disposición nuestros teléfonos. Llámenos al 41 55 10 60 y para el interior de la República el 01 800 080 10 60. También nos puede hacer llegar sus comentarios por medio de nuestro correo electrónico. Escríbanos, coméntenos, haga sus preguntas a politicaenplural@radioeducacion.edu.mx. Y bueno, ya para entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy, vamos a escuchar un audio. Vamos a escuchar al presidente del Ecuador, Rafael Correa, refiriéndose precisamente a este tema de la base de Manta. Bueno, somos radicales, ¿no? Somos muy coherentes con nuestras ideas, decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos, y lo dijimos en campaña. Nos parece un insulto, una ofensa a la soberanía nacional tener una base extranjera
en el suelo patrio. Y a los entreguistas que trataban de dorar la píldora, no tiene nada de malo. Dije, bueno, fabuloso. Entonces extendemos la base, el convenio de la base en Manta, si Estados Unidos nos permite tener una base ecuatoriana en Miami, pues si no tiene nada de malo, no va a haber ningún inconveniente. Por supuesto, pues, sabíamos que eso no se iba a dar, y en el 2008, tal vez en forma inédita en nuestra América, tuvo que retirarse una base norteamericana, en este caso en el suelo ecuatoriano. Le invitamos a que juntos hagamos la política en plural. Participe a través de nuestra multilínea 4155-1060, y si usted vive en los estados de la República Mexicana, marque a la línea gratuita 01800-080-1060 o escríbanos a nuestro correo electrónico politicaenplural@radioeducacion.edu.mx. Establezca contacto con nuestros analistas. Manta, el rescate de la soberanía en el Ecuador, o cuando menos de una fracción, de una parte de Ecuador. Y para iniciar con esto, yo quisiera que la maestra nos hiciera favor en este momento de iniciar con ubicarnos. La base militar de Manta en Ecuador, ¿qué significa, Andrea? ¿Qué es lo que pasó en esta base? ¿Por qué es tan significativa? Sabemos que tú acabas de hacer tu tesis de grado precisamente acerca de esta temática. ¿Nos puedes ubicar brevemente, por favor? Claro que sí. Retomo lo que declara el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que dice: nadie se mete a la casa de uno si no es con el consentimiento. Sin embargo, a no ser que sean asaltantes, aclara. En 1945, a manera de asaltantes, Estados Unidos ocupa Baltra, una de las Islas Galápagos, con el pretexto de establecer una base de vigilancia para vigilar, para tener área de seguridad de los submarinos enemigos. Y cuando Ecuador la reclama y la tienen que desocupar los marines, tiran todo al mar. Tiran transportes de guerra, equipos de espionaje, pertrechos militares, en un acto un poco de soberbia, porque se les reclamó este territorio. En 1977, dos partes fundamentales en la historia de América Latina. Se firman los tratados Torrijos-Carter, que tienen una gran relevancia hasta la fecha, porque muchos de estos movimientos militares, estratégicos, políticos, energéticos, tienen que ver con esa firma. Es la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial que un gobierno, en este caso el del general Omar Torrijos, sienta al gobierno de Estados Unidos, aunque fuera un demócrata, aunque fuera James Carter, lo sentó a que firmaran el tratado. Y establecía que en el año 2000, en el primer minuto del año 2000, saldrían del Canal de Panamá todas las cuestiones que tenían que ver con Estados Unidos. Y sacan las bases muy importantes, la base de Howard, la base de Davis, el Fort Gulick y uno de las partes históricas más terribles de la humanidad, que es la SOA, The School of Americas, la Escuela de las Américas, donde se entrenaron a los más terribles y sanguinarios militares de América Latina, de el Uruguay, de Argentina y de Chile, entre otros. En casi todos los latinoamericanos los militares pasaron por ahí. Entonces, en todos estos años, del 77 al 99, Estados Unidos se ve en la necesidad de replantear su política y su estrategia militar en la zona en América Latina. Y decide en 1999, desde luego que con muchos estudios anteriores y muy planeado, y en una evolución también de las propias bases militares, instalar 2 bases en el Caribe y 2 en el Pacífico. En el Caribe está Aruba y Curazao, y en el Pacífico está El Salvador y Manta. Manta es un puerto pesquero, un puerto pacífico. La gente se preguntó, ¿y por qué Ecuador? Y porque sí,
porque hubo un gobierno muy benévolo, hicieron un acuerdo de 6 meses, muy favorable para Estados Unidos, después firmaron algo mucho más formal, absolutamente favorable y desventajoso para el Ecuador, favorable para Estados Unidos, y a partir del año 2000 empiezan una serie de incidentes y también de sentimientos encontrados. La gente pensó que tener una base militar en su territorio los iba a hacer por arte de magia ricos. Y entonces toda la gente creía que iba a haber una fuerte derrama, una gran inversión. Hubo mucha especulación incluso en los inmuebles de este pequeño puerto que no tiene, digamos, un gran desarrollo, incluso hasta la fecha. Siempre tiene muchas expectativas porque tiene muy buena localización geopolítica, pero nunca se ha desarrollado como se planeó. E incluso hay 2 o 3 incidentes muy racistas. Por ejemplo, una empresaria del puerto dijo que bueno, nos vienen a mejorar la raza. Hubo una gran prostitución, hubo un gran desarrollo de la repartición o de los mercados de la droga, empezaron a entrar con una gran fuerza a Ecuador y particularmente a Manta. Y empieza una gran protesta donde se instalan en 2007. En 2003 y 2007 son momentos muy especiales donde hay movimientos en contra de las bases. No queremos bases, queremos que se vayan. Pero en este periodo también, de 1999 a 2006, hay 2 derrocamientos presidenciales. Uno del presidente Yamil Maguad, que fue el que firmó el tratado, y el otro de un militar que llegó a ser presidente, Lucio Gutiérrez, y a los 3 días de que se había pronunciado en contra de Manta, de que estuviera la ocupación, inmediatamente fue llamado a Estados Unidos y se le acabó la voluntad política. Inmediatamente cambió de decisión y entonces la gente vio la forma como empezó a cambiar sus lineamientos y dijeron no. Y había una fuerte movilización política por la base, pero por muchas cuestiones internas del Ecuador. En el 2006 hay elecciones y un movimiento muy importante que se llama Movimiento Alianza País lanza a Rafael Correa como presidente, ganan y también ganan muchos curules en la Asamblea Nacional. Esto les dice, vamos a hacer una nueva constitución. Entonces en 2008 se discute, hay un referéndum y se cambia la constitución de Ecuador, y en el artículo número 5 se dice: el Ecuador es un territorio de paz, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Y aquí empieza a cambiar y a clarificarse que no se va a ratificar el tratado con Estados Unidos. Sin embargo, la política de la zona, del hemisferio, como la llaman los estadounidenses, empiezan a decir, no, nos vamos a quedar, estamos en tratados, estamos haciendo todo lo posible y nos quedaremos en Manta. Entonces, incluso los vecinos Colombia y Perú estaban como, bueno, ¿cómo dice este embajador que se van a quedar y los ecuatorianos están diciendo otro discurso? Finalmente, en julio de 2009, empiezan a terminar todas las misiones, empiezan a desmantelar, no los gigantescos, pero sí los aparatos de espionaje, los aparatos de comunicación, empiezan a dejar de venir los grandes barcos, porque la base en un principio fue para vigilancia del narcotráfico aérea, una base aérea. Y también a partir del año 2000 empezaron a llegar grandes aviones, grandes grandes transatlánticos, que en las entrevistas que yo tuve con la gente decían, es que nosotros nunca habíamos visto un transatlántico. Yo estoy segura que casi pocos pueblos en la Tierra han visto un transatlántico, pero se conmocionaron, más que emocionarse, conmocionaron mucho, decían, ¿qué es esto? Pues si no, que era la base aérea, ¿qué pasa? Y empieza desde el año 2000 un ataque y una violación continua
a los pescadores artesanales y a las embarcaciones de mediano calado, las empiezan a detener. Se vuelve Manta una especie de puesto de control de migrantes, empiezan a detener a los barcos, a hundirlos, a detener a la gente, hay desaparecidos todavía. Incluso al final de esta investigación todavía no aparecen estas personas y todavía el gobierno de Ecuador lamentablemente no resuelve las demandas de los pescadores. En julio empieza el desmantelamiento y en septiembre se da la salida. Muchas gracias, Andrea. Creo que es una visión bastante apretada pero muy interesante acerca de lo que sucedió en Manta. Me gustaría mucho, a partir de esta experiencia particular, que el general José Francisco Gallardo me ubicara también en una situación. Parece que hablar de las bases militares en América Latina es un tema de moda, es un tema fuera de los temas, como que tuvo cuando menos en esa cosa que se llama la moda intelectual, eso ya no es tema de discusión, según quienes están definiendo los temas de discusión. Pareciera que eso correspondería más bien a la década de los 60, la década de los 70 en América Latina, como una herencia inmediata de lo que fue toda la teoría de la dependencia, Bañabambirra, Teotonio dos Santos, todo el pensamiento de la dependencia, la teoría de la dependencia, y que después tuvo como consecuencia varios pensadores en América Latina acerca de que conceptualizaron la guerra de baja intensidad hacia América Latina. En ese sentido, ¿cuál es el estado de situación? ¿Cuál es el estado del arte? ¿Por qué se dejó de hablar? ¿Por qué este tema ya no es tema? Aunque estén ocurriendo cosas como lo que nos acaba de aclarar Andrea. ¿Qué pasó? ¿Pasó de moda? ¿O el discurso dominante general nos obligó a callarlo? A callarlo, y no solamente en los medios, que sería lo de menos, en las universidades mismas nos está tocando esto. Nos está tocando hay otros rasgos de geopolítica, hay otras vertientes. ¿Qué pasó, general? Sí. Bueno, lo que sucede es que efectivamente a través de una política, digamos, de propaganda, se ocultan verdades que estamos viviendo y que padecemos actualmente, por ejemplo, en México. Históricamente, la relación que ha tenido Estados Unidos con América Latina es una maniobra de dos pinzas. Por un lado, los tratados comerciales. En el ejemplo de México, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que da final con la iniciativa Mérida. En Chile, hay tratados bilaterales con Chile, con casi todos los países del Cono Sur, ¿no? Y de Centroamérica. Pero, aparte de ello, este nuevo, digamos, contexto que estamos viviendo de militarización y de una expansión militar que está teniendo Estados Unidos a partir del 2001 con los ataques terroristas, tiene por objeto además una reestructuración del ejército de Estados Unidos que colapsa el sistema convencional militar a partir de estos eventos. Y aquí quiero mencionar un asunto que es bien importante. Actualmente hay una guerra, hay una lucha por la hegemonía internacional de los bloques económicos, el europeo, el asiático, el americano, que a la cabeza de Estados Unidos. Pero para ello se necesitan recursos para mantener esa lucha hegemónica. Y esos recursos se encuentran principalmente en América Latina, que es un espacio que reclama para sí como una zona de influencia los Estados Unidos. Ahora bien, esta nueva política que ha impulsado Estados Unidos de implantar a nivel mundial bases militares, sí, tiene por objeto, o es una política de carácter de un nuevo colonialismo. ¿Por qué? Porque una base militar ocupa un territorio que afecta el contexto, como bien se decía en la anterior participación de la maestra, y aparte de ello porque tiene un carácter de una intromisión de carácter político en los asuntos internos, ¿sí?, de los países.
Nada más le doy un dato. Una investigación que yo hice en un postdoctorado en estudios latinoamericanos, Estados Unidos hasta ese entonces tenía 36 bases militares en América, incluyendo la de Manta. Cuando se cierra la base de Manta, Colombia abre 7 bases militares, pero acabo de leer un documento que se acaban de crear 50 bases que ahora les dicen néufares. Nenúfares. Nenúfares. Ese es el nombre en inglés, que son una especie de plantas acuáticas que van flotando y que ahorita están aquí y mañana no están aquí. ¿Sí? Además, estas bases militares están divididas en 3 tipos, unas que son permanentes, como la de Guantánamo, que son instalaciones que ahí están las familias, ahí viven las escuelas, etcétera. Otras bases militares que tienen por objeto, digamos, un establecimiento de un contacto de carácter tecnológico, como por ejemplo la radarización, como en el dibujo que está aquí, en donde a través de radares controlan todo el espacio aéreo y los movimientos, incluso de navegación marítima. Y uno de los puntos importantes en este espacio es un punto estratégico importantísimo, es precisamente el Canal de Panamá, que si bien lo entregan en 1999, ¿sí? Hoy en día hay más de 5,000 marinos establecidos en Costa Rica, que es la zona del canal, ¿sí? Bueno, ese es un punto. El otro punto, Estados Unidos tiene a nivel mundial 2 millones de hectáreas, es decir, tiene 2 millones de hectáreas que no es su territorio y que que son instalaciones que afectan las áreas, ¿sí? Los asuntos de carácter político. Y aparte de ello, lo más grave de esto es que todas estas fuerzas militares y todas las personas que trabajan en estas instalaciones militares tienen leyes de inmunidad diplomática. Lo vimos aquí con el asunto de Tres Marías, con el asunto del aduanero que fue ejecutado en San Luis Potosí. Todas esas personas son intocables, pueden hacer, violar, ejecutar, matar, andar armados y todo, y no pasa nada. Incluso aquí el gobierno de México los protege, como lo vimos y lo estamos viendo actualmente hoy en día. Entonces, aparte de ello, Estados Unidos tiene 5,250 bases militares en aquella investigación, 4,500 están en su territorio, pero tiene 7 comandos, 7 flotas navales, acaba de crear un comando cibernético para controlar todos los internets a nivel mundial, tiene el NORAD que controla el espacio sideral, y aparte de ello acaba de fundar un comando africano. Todos estos, y nos preguntamos, ¿por qué la militarización? Bueno, pues porque hay una política que ha impulsado Estados Unidos y que exporta hacia el exterior, en donde todos los ejércitos deben transformarse en fuerzas militares de ocupación, en policías, para controlar los territorios, ¿sí? Y los movimientos sociales, a través de un adoctrinamiento que se hace, como lo dijo la profesora, a través de la Escuela de las Américas, que si bien ya se quitó de Panamá, ahora está en Fort Benning en Estados Unidos, pero ahí van muchos militares a tomar esas clases de adoctrinamiento, que incluso juran primero defender los intereses de Estados Unidos en sus territorios. Eso es una cosa bien delicada. Y aquí en México ha sido propiciado y auspiciado desde Cedillo, después por Fox y ahora por Calderón, con la firma de la Iniciativa Mérida. Entonces estamos en una circunstancia muy grave en donde pues está en riesgo los asuntos de seguridad nacional, y aparte de ello, con la Iniciativa Mérida, lo mismo que pasó con el Plan Colombia, que son 2 piernas que tiene Estados Unidos metidos en América Latina, ¿sí? Aparte con esto tiene un control territorial para manejar y disponer de los recursos energéticos, principalmente el petróleo. Entonces, en esta circunstancia vemos que cuando Calderón firma la Iniciativa Mérida, colapsa el sistema de defensa nacional mexicano, somete los mandos militares de la Marina y del Ejército y de la Fuerza Aérea a los mandos del Pentágono. Es decir, el Estado mexicano dimite en su función primordial de defensa nacional. Y eso mismo está pasando en toda América. Ahí la pregunta general es, ¿qué opina el Ejército? Pues no opina nada, porque tienen arreglos de carácter cupular. Yo quisiera que el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina hicieran un pronunciamiento por el asesoramiento que está dando un general colombiano aquí en México sobre los temas de seguridad.
que ahora lo vamos a tocar. Así es. En este momento. Muchas gracias, general, por esta intervención. La siguiente intervención corresponde a José Reveles. José Reveles, en la experiencia que tú tienes, has indagado sobre la iniciativa Mérida, el Plan Colombia, has indagado has dicho muchas cosas antes de que pasen o antes de que se sepan también, dentro de tus artículos, dentro de los libros que has publicado. Y dentro de esto también hay una suerte de globalización de la seguridad internacional a partir del 11 de septiembre. Y esta globalización también nos está influyendo, no solamente en la firma de la iniciativa Mérida, sino que de una manera mucho más fuerte. ¿Cómo ves tú en este momento el papel de México dentro del contexto de la seguridad internacional de los Estados Unidos y cómo está afectando a las instituciones mexicanas? Mira, y muchas gracias por la invitación, José Luis. Hay una base de análisis que es indispensable. O sea, somos un país dependiente sobre todo de Washington. Compartimos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, con lo cual somos el país más vigilado, codiciado, sometido por parte de los Estados Unidos. Digo, no quiere decir que no tengan todas estas bases en Colombia, lo que pasó en Manta como sustituto del Canal de Panamá, etcétera, etcétera, pero en México somos digamos que el eje central de sus políticas. Y es importante porque ellos triangulan, los Estados Unidos les gusta triangular, para fingir que ellos no tienen la mano, usan a la mano del gato para sacar las castañas, ¿no? Entonces ahora están usando a Colombia para que entrene a los militares, soldados, pilotos mexicanos. Y estamos hablando de 11,000. Es un dato que virtualmente se desconoce y es raro porque siendo un país menor en cuanto a población, menor en cuanto a territorio, menor en cuanto a desarrollo, es el que entrena a los mexicanos. Eso me parece bastante raro. Hace rato que mencionaba Andrea cómo en el 1945, en una actitud así soberbia, los Estados Unidos tiraron al mar sus implementos simplemente porque les reclamaron estar ocupando un territorio. Me recordó que Washington, sea el gobierno demócrata o republicano, hay que aclararlo, ellos tienen la vocación autodesignada de policía del mundo. Ellos deciden lo que puede pasar en cualquier lugar del planeta. Y entre otras cosas, hace muy poquito tiempo, digamos en agosto, se descubrió un cargamento de cocaína que venía exactamente de Manta. Entonces yo lo leo con ojos totalmente pues suspicaces y francamente sospechosistas, ¿no? Porque si eso está ocurriendo quiere decir que están doliéndose de lo que les ocurrió y le van a asignar ahora al aeropuerto de Manta, que les pertenecía, y que por esto que tanto se narró aquí con el nuevo presidente Correa en Ecuador, se llegó a un ejercicio de la soberanía otra vez ecuatoriana sobre este aeropuerto. Entonces ahora lo van a inculpar. Tú hablabas de los arreglos Torrijos Carter, ¿no? Pero estamos hablando también de Noriega, posterior en Panamá. Así es. O sea, tú puedes incluso meter a la cárcel a un presidente en la medida en que tú fabriques las cosas de tal manera que todo cuadre. Y me parece que este cargamento de casi media tonelada de cocaína es muy significativo, que haya salido de Sucumbíos hacia Manta, y de Manta se descubrió que venía este cargamento, como si ahora que ya no están los marines o el ejército de Estados Unidos, es un aeropuerto descontrolado y por tanto te lo van a poner tal cual colocan ahora, incluso en múltiples notas periodísticas, como Maiquetía, ¿no? De Venezuela, que exporta a África, exporta a México, Ciudad del Carmen, exporta a cualquier lugar, a Estados Unidos, porque está maldito, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces hay una criminalización del lugar. Ahora regresamos con estos temas. Tenemos en la
Tenemos en la línea telefónica a Arnaldo Pérez Guerra. Él es corresponsal de la revista Proceso en Santiago de Chile. Lo estamos saludando, don Arnaldo, ¿cómo está? Bien. Hola. Sí, ¿nos escucha? Sí, escucho. Don Arnaldo, pues estamos molestándolo hasta Santiago de Chile con motivo de esta publicación que usted hizo recientemente en Proceso, la interminable red del Pentágono, en la cual nos está narrando de alguna manera cómo es que el Pentágono, los intereses de los Estados Unidos, una vez más se están manifestando en alianza con con acuerdos que se están haciendo al más alto nivel y que está de alguna manera concretizándose en su país, en ese país que quiero tanto, por cierto, en Chile, con el establecimiento de una base militar en la región de Concón. Y quisiéramos saber ¿cuál es la opinión de la sociedad, cómo se está comportando la opinión pública ante este fenómeno que parecía ya del pasado, que en un país que tiene un pasado militar muy reciente como lo es Chile? ¿Nos podría contar un poco al respecto, don Arnaldo? Mira, esta base se inauguró a principios de abril de este año y la inauguró la Embajada de Estados Unidos junto con el ejército chileno. En el fuerte Aguayo, que es un fuerte que existe, un fuerte donde hay marinos. Y Concón es un sector que está muy cerca de Valparaíso, que es un puerto bien importante acá en Chile. Y se inauguró, la inauguró el propio Alejandro Wolf, que es embajador de Estados Unidos en Chile, con algunos contraalmirantes y algunos generales del chileno que participaron. Incluso estuvo un coronel de apellido Quinn, que es comandante del grupo militar de la Embajada de Estados Unidos en Santiago. Y los sectores políticos y ciudadanos se oponen a esta base, pero no han tenido mucha fuerza. Algunos diputados, algunos senadores de la oposición a Piñera hablaron, pero no. La base sigue ahí y Estados Unidos sigue con el control de esto. Y entonces, ¿y la sociedad civil se ha manifestado ya con respecto a esto? Sí, se han manifestado, pero no tienen mucho poder. O sea, hay algunos diputados, como el diputado comunista Hugo Gutiérrez, que dijo que era intolerable, que había que cerrarla, pero no se ha cerrado. Los familiares de la agrupación de familiares de ejecutados políticos también denunciaron lo que estaba ocurriendo, que no nos podíamos convertir en una nueva Colombia, y sigue la base ahí. Otros diputados, el diputado Aguiló, el senador Letelier, que hijo de Orlando Letelier, que fue asesinado por la DINA en Estados Unidos, sí, también se opone, pero no hay fuerza suficiente como para impedirse. Sí, se están haciendo entrenamientos en esa base, ya se están haciendo. Se hicieron entrenamientos con militares de otros países. Sí, entrenamientos que incluso son de lucha urbana, ¿no? Claro. Lo cual... Hay policías entrenando junto con militares, y eso es inaceptable. Sí, porque bueno, la sociedad civil lo que está reclamando en este momento, hasta donde tengo entendido, es que no se está entrenando a los militares o a las policías para que tengan otro tipo de enfrentamientos, sino es con la propia sociedad civil. Sí. Bueno, hay una cosa que me llama la atención de lo que está pasando en Chile y me gustaría mucho preguntárselo: la modalidad en la cual se está edificando la base militar. Esta base militar, al parecer, tiene una participación para su construcción de los Estados Unidos, pero que es una base militar realmente chilena, y hay una suerte de compartir este mismo espacio, y no es lo que conocíamos como la base militar, en donde prácticamente no entraba nadie, ¿no? En otras épocas. Como que hay un nuevo estilo dentro de esta base militar de cofinanciamiento y coocupación, ¿o me equivoco? Es así,
Estados Unidos donó completamente el dinero para edificar los edificios, pero la base militar ya existía. Es una base chilena, pero Estados Unidos dona el dinero para que se levanten ahí edificios urbanos para poder operar en esos edificios, para poder hacer entrenamiento. Y el propio embajador norteamericano dijo, este es el primer proyecto de su tipo que se levanta en Chile para apoyar la capacitación del personal encargado de ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil. Eso fue lo que dijo. Esto va a tener continuidad, don Arnoldo, con independencia del gobierno. Son políticas de Estado y va a tener que tener continuidad con independencia del tipo de gobierno, el signo del gobierno que esté en Chile. Sí, pues no importa el gobierno. Esto lo empezó Ricardo Lago, después la Bachelet, y ahora Piñera es el que termina de ponerle la cinta a esto. ¿Qué perspectivas le ve, don Arnoldo? Es complicado porque, como lo dijo Estados Unidos, esta es la primera base en Chile, o sea, tienen pensado hacer otras. Y, por ejemplo, aquí encontré una cifra, dice 16 países de Latinoamérica recibieron instrucción en Concón. Y estuvo presente León Panetta cuando se hizo la instrucción, el norteamericano. No sé si mis compañeros de mesa quieran preguntarle algo a nuestro compañero Arnaldo Pérez Guerra. Pues Andrea nada Fernández. más resaltar, Arnaldo, que es el seguimiento a la protesta social y a la protesta civil lo que también está empujando la razón de ser de esta base. Sí, la criminalización. Eso lo están diciendo lo que se oponen a la base. Por ejemplo, el diputado Rodrigo González y otro diputado Sergio Aguiló dijeron, no sé si es más grave que militares repriman población civil o que policías reciban entrenamiento militar. Las dos hipótesis son graves. Mi preocupación es que lo que están haciendo aquí es convertir al ciudadano en un enemigo, ya sea dentro de un conflicto armado de baja intensidad, conflicto armado entre países o dentro del contexto de una protesta social. Eso lo dijeron los diputados que se oponen a esta base. Pues, Arnaldo, nos solidarizamos muchísimo y estamos en contacto, estamos haciendo un seguimiento pormenorizado del tema y igual te podemos molestar en próximos programas para que nos informes cómo va todo esto. Ustedes estaban hablando de las bases de Nenúfar. Sí, así es. Estados Unidos ha instalado más de 50 bases de Nenúfar en distintos lugares, en Honduras, en Mauritania, en Australia, y son bases que se van moviendo, como decía alguien ahí en el programa. Así es. Es una nueva generación de bases que son secretas, inaccesibles, con comodidades limitadas, con armamento y suministro previamente asegurado, y se van moviendo, se pueden mover desde un lugar a otro fácilmente. Ya, pues. Muy bien, pues te volvemos a agradecer, Arnaldo, y te vamos a estar molestando para que nos comuniques cómo va la cuestión allá en Santiago. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ya. Arnaldo Pérez Guerra, corresponsal de Proceso en Santiago de Chile. Fíjate que yo quisiera hacer un comentario, sí, porque ahora que se habla de las bases de Nenúfares, finalmente, que además es una palabra bellísima, ¿no? Es un loto, ¿no? Ay, es un loto. Sí. Estamos hablando de no solo estas bases en Nenúfares, sino que de pronto no hay necesidad de que se instalen bases militares o bases aéreas. México, por ejemplo, no tiene bases aéreas de los Estados Unidos, pero está a tiro de piedra o a vuelo de pájaro de cualquier base de Guatemala, del Caribe, del Comando Sur de Estados Unidos, de Guantánamo, de donde tú quieras. O sea, no hay necesidad, porque algunas me preguntaban, bueno, ¿y las bases? Aquí no tenemos bases aéreas de los Estados Unidos. No, pues ¿para qué las queremos? Tenemos la escuela ya en Puebla, una especie de sucursal de la Escuela de las Américas, justo donde está la Universidad de las Américas, en Puebla. Y tenemos también muy recientemente el anuncio del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina,
de nuevas bases militares en San Marcos y el Petén, que están en la frontera con México, y otra más en Izabal, en el Caribe, que igualmente está cerquita. O sea, en minutos, si fuera necesario, tenemos tropas estadounidenses aquí, ¿sí? O tropas mercenarias de cualquier otro país, de tal manera que México no puede sentirse aliviado de que no tiene bases aéreas de los Estados Unidos. Tenemos a los Boinas Verdes, tenemos a la CIA, tenemos a la DEA, tenemos 17 agencias de los Estados Unidos en un número y en una instalación, curiosamente, frente al monumento a la Independencia, en la calle, en la avenida Reforma, de un crecimiento exponencial de agentes que había en México, que eran alrededor de 66 históricamente. Estamos más de 500, ¿sí? Entonces, estamos invadidos sin necesidad del ingreso de marines en forma masiva, sin necesidad de tener bases aéreas, sin necesidad de... Bueno, el reportaje de Ginger Thompson el año pasado hablaba de que las órdenes provenían desde las agencias de los Estados Unidos instaladas en bases militares mexicanas. Claro. En zonas militares mexicanas. De eso estamos hablando. En Santa Gertrudis de Chihuahua, por ejemplo. Yo quiero hacer un comentario en relación a esto. Desde 1876 más o menos, no recuerdo exactamente el año, Estados Unidos implementó una acta que se llama Comitatus Posse, así se llama. Esta acta prohíbe, así estrictamente prohíbe, que el ejército de Estados Unidos realice funciones de policía en territorio de Estados Unidos. Aplique la ley, ¿sí? Y aparte persigue los delitos. Es decir, no puede actuar dentro de su territorio el ejército de Estados Unidos. Pero Estados Unidos exporta la intervención militar en otros países. Es decir, que se haga la justicia en las mulas de mi compadre, ¿no? ¿Por qué? Porque los muertos los ponemos en territorio mexicano, en territorio de todo el mundo, pero en Estados Unidos no, porque hay una crítica muy severa por esas políticas. Ese es un punto. El otro punto, en México no se pueden instalar bases militares, sin embargo las hay, así como lo mencionó Pepe, porque la ley de neutralidad que decretó el general Cárdenas en 1936 prohíbe la instalación de tropas, de barcos o el vuelo del espacio aéreo en México. Esta ley la quisieron anular los panistas con el asunto del aborto, pero le preguntaron al secretario de la Defensa que qué opinaba de esa ley. Como no sabe nada, le hizo así, entonces dijo el secretario que no la toquen. Además hay una cosa bien importante. Hay un artículo de Jan Petra que se llama La construcción del imperio, y dice que los mayores traficantes de armas y de drogas en el hemisferio son el Comando Sur de Estados Unidos. ¿Sí? Ese lo pueden bajar de internet, se llama La construcción del imperio, ahí dice Jan Petra, y Jan Petra es un crítico de la política exterior de Estados Unidos. Además súper documentado. Además, claro. Sí. Es uno de los mejores analistas internacionales, yo creo. Junto con Chomsky. Así es. Así es. Andrea Fernández. Me gustaría ligar en este momento la charla de que fue precisamente en Manta en 2008 cuando se hizo una operación en la noche del 28 de febrero que está reportada en las bitácoras del Ministerio de Defensa de Ecuador, que salió un avión militar de Estados Unidos, de la base, y que regresó a altas horas de la madrugada del 1 de marzo. Y esto fue cuando se dio el ataque en Sucumbíos, que es la frontera entre Ecuador y Colombia. Y lo traigo a colación porque durante algunos años, así como la propia historia de Manta estuvo invisibilizada por lo que comentaba el general Gallardo, también no podía salir a la luz que Estados Unidos fue sacado verdaderamente de Panamá y de Manta. Entonces se invisibiliza, pero también se invisibilizó esto de que este avión salió de allá de Manta. Se habla del ataque, se habla de la existencia de mexicanos, se habla de la muerte de 5 estudiantes, se habla de el rescate de esta
joven Andrea Moret, pero Andrea Lucía Moret, pero no se dice de dónde y cómo estuvo. Entonces, no sé si sea este momento, pero me gustaría que habláramos con algunos de los padres de este ataque artero. Vamos a regresar con esto, Andrea. Ya tenemos poco tiempo, pero también vamos a darle la palabra a nuestro público. Nos está hablando Berta Zapata de Coyoacán, ella es antropóloga, y dice: felicito a Andrea Fernández, a quien admiro desde Nicaragua, sandinista. Felicidades al general Gallardo y a Radio Educación. Ahora que ganó Obama en Estados Unidos, expreso mi ferviente deseo de que se cumpla con la entrega de Guantánamo y respete la soberanía de Cuba, violada desde 1903. Asimismo, mi deseo y mi sueño de que nuestro México defienda con dignidad la soberanía energética, alimentaria, económica y la educación. Aunque con Peña Nieto el país tiene un futuro horrendo, pero seguiremos luchando. Nos llama también Agustín Mondragón de la colonia Cuauhtémoc y dice: mientras el ejército esté conformado por soldados que apenas llegan a la primaria y los altos mandos de ese ejército estén al servicio de los gobernantes, México no puede confiar que el ejército proteja nuestra soberanía, territorio y espacio aéreo. Y el pueblo se tiene que organizar para obligar a los vendepatrias gobernantes a que se apeguen a nuestra Constitución, como lo hicieron en Olinala Guerrero, que la población obligó y pidió al ejército para que limpiara de narcotraficantes que les imponían el derecho de piso. Estas son las llamadas que tenemos en este momento y vamos a ir a una pequeña, muy pequeña pausa y regresamos en un momento. Le invitamos a que juntos hagamos la política en plural. Participe a través de nuestra multilínea 4155-1060 y si usted vive en los estados de la República Mexicana, marque a la línea gratuita 01800-080-1060 o escríbanos a nuestro correo electrónico politicaenplural@radioeducacion.edu.mx. Establezca contacto con nuestros analistas. Pues estamos hablando ahora de los avances militares de los Estados Unidos en América Latina y ya estamos tocando el tema, lo abría la maestra Andrea Fernández, abría este tema acerca de qué es lo que pasó en Sucumbíos con el bombardeo donde murieron varios jóvenes, donde se bombardeó a las fuerzas de las FARC y murieron varios jóvenes y bueno, entre ellos algunos mexicanos. Y tenemos en la línea telefónica al profesor Álvaro González Pérez, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo y coautor del libro Sucumbíos, Historia de una infamia. El profesor Álvaro González Pérez es papá de Juan González del Castillo, uno de los jóvenes mexicanos asesinados durante el bombardeo en territorio ecuatoriano, frontera con Guatemala. Y para hacer esta entrevista con el profesor Álvaro González Pérez le cedo la palabra a José Reveles. Muy buenas noches, gracias profesor, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Estoy aquí participando con este grupo selecto aquí en Radio Educación y estaba recordándome a propósito del vuelo que se supone, no se supone, hay casi la certeza que salió de Manta rumbo a Sucumbíos precisamente para este bombardeo con un tipo de bombas SMART para cuyo lanzamiento y operación no estaban preparados ninguno de los ejércitos latinoamericanos, solamente los estadounidenses, y ustedes lo dicen en este libro de Sucumbíos, Historia de una infamia, en la página 43,
en donde citan incluso la aceptación del ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, que sustituyó al que estaba cuando el bombardeo de Sucumbíos, en donde dice que los agentes estadounidenses participaron en este bombardeo. ¿Qué nos puedes decir? Sí, efectivamente, ahí salió de la base de Manta el avión HC-130 de la inteligencia de Estados Unidos el viernes 29 de febrero y regresó el día 1 de marzo. Ahí obviamente sí hubo colaboración del ejército colombiano por parte de Estados Unidos. El contacto que señalamos es que el coronel Mario Pazmiño Silva, que era el ex jefe de inteligencia del ejército ecuatoriano, era un colaborador de la CIA, quien pues destruyó gran parte de las evidencias de ese bombardeo de Sucumbíos. Sí, bueno, él era señalado colaborador, pero además este avión que tú mencionas, el HC-130, tenía ya más de una semana de haber partido de Estados Unidos y andar con base en Manta. Y tengo entendido que era año bisiesto, el 2008, por tanto era viernes 29 de febrero, cuando se da el bombardeo, y este avión, curiosamente, había salido para hacer esto. Digo, no nos debe extrañar muchísimo porque ahora nosotros mismos tenemos drones sobrevolando el territorio mexicano. Así es, sí, efectivamente. Y obviamente el gobierno colombiano decía que había utilizado aviones Super Tucano, pero no checa en cuanto al tipo de armamento, el tipo de bombas y la precisión con que hicieron el ataque. Eso es, yo te preguntaría por último, para no entrar demasiado en detalles de lo del ataque, ¿en qué periodo se encuentran ustedes legal el reclamo ante el gobierno de Ecuador, el reclamo ante el gobierno de Colombia y la inacción del gobierno mexicano, que no ha hecho nada por estas víctimas mexicanas que fueron masacradas en Sucumbíos? Bueno, ahorita de inmediato estamos pidiendo firmas para rechazar la presencia de este señor colombiano, es jefe de policía de Colombia, Óscar Naranjo Trujillo, que viene como asesor de Peña Nieto. Se va a hacer el miércoles próximo 21 a las 5 de la tarde en el Club de Periodistas un foro para precisamente tocar este tema y el tema del caso de Sucumbíos, precisamente lo que tenemos de inmediato. Obviamente el gobierno mexicano en absoluto no nos ha dado ninguna ayuda. Nosotros estamos siguiendo el caso en Ecuador, en Quito, con INRED, es una asociación de derechos humanos que nos está apoyando en nuestro caso. Pues muchas gracias. Estamos ya apuntamos este foro. Vamos a tratar de estar presentes en él y bueno, obviamente que nos solidarizamos con esta causa y con esta lucha que están teniendo. Profesor Álvaro González Pérez, le agradecemos mucho el enlace telefónico. Les agradecemos mucho nosotros también. Perdone, profesor, ¿nos puede precisar la hora y el lugar para que la gente no se pierda esta información? ¿Es en el Club de Periodistas el miércoles 21? ¿A qué horas? A las 5 de la tarde del 21 de este mes. En Filomeno Mata número 8, allí es el Club de Periodistas. Bueno, ahora sí, muchas gracias, y usted sabe que el tiempo en radio sí nos anda correteando siempre. Sí, muchas gracias, profesor. Les felicito mucho por su programa. Está muy bien, gracias. Pues, tenemos cinco minutos para cerrar el programa. Quisiera que pensáramos en una intervención en la cual ubicáramos precisamente todos los temas que hemos tocado muchos temas en este momento.
Y estamos en una coyuntura en nuestro país en la cual casi todos los comunicadores dicen que se puede aprovechar para redefinir la política de seguridad, se puede redefinir, estamos en el cambio de gobierno. ¿Qué perspectivas tenemos desde México y para México en términos del manejo de nuestra política de seguridad? En todos los sentidos, desde la política de seguridad nacional hasta la política de seguridad pública. En ese sentido es que yo quisiera que cada uno de ustedes utilizara los pocos minutos que nos quedan, 1 minuto y medio para cada uno de ustedes, para hacer esta reflexión. Andrea Fernández. Hay que tomar esta información que se tiene de que casi todas las bases militares están muy cerca de territorios donde hay recursos energéticos, hídricos, ríos, acuíferos, minerales, petróleo y gas. Lo había mencionado el general. Es terrible el avance, pero también vemos ciertas luces. Algunas de ellas emanan del propio Estados Unidos. Hay organizaciones internacionales que se oponen a la militarización y, por supuesto, también al avance de nuclear, en el que se trabaja de manera inimaginable, no nos alcanza para imaginar. Entonces hay que acercarse a estas instituciones. Una de ellas se llama, por cierto, SMART, como las bombas. Hay varias, hay que estar cerca. Esta es una tarea que yo digo que la tenemos que hacer los periodistas para poder también hacer nuestras propias estrategias internas, latinoamericanas, mundiales, y juntos tratar de frenar esta locura para no llegar a lo que Gabriel García Márquez nos llama como la amenaza de Damocles, que puede ser la destrucción del planeta. General Gallardo. Sí. Bueno, estamos en una coyuntura muy importante en donde se tiene la oportunidad histórica para redefinir los asuntos de seguridad, y uno de esos asuntos de seguridad tiene que ver con impedir la intromisión de Estados Unidos en los temas de seguridad, retirar a todas estas personas que pertenecen a las agencias de seguridad para que se realicen una nueva relación en donde las decisiones se tomen desde un aspecto de carácter soberano. Aparte de ello, creo que se debe establecer una nueva relación civil-militar en México para someter al poder militar, ¿sí?, al poder civil del Estado, y que las políticas de defensa se definan en el Congreso. Eso es lo que yo creo que sería conveniente. Muchas gracias, general. José Reveles. Me gustaría recalcar lo que dice el general Gallardo en el sentido de la soberanía. Es decir, obviamente somos, como dije yo al principio, un país dependiente, pero dentro de esa capacidad de negociación que, aunque sea corta, que tengamos, tratar de redefinir asuntos que nos han impuesto. Por ejemplo, yo cito algo poco conocido en el sentido de que ahora estamos produciendo más marihuana y más opiáceos, es decir, amapola, que al principio del sexenio de Calderón, lo cual parece absurdo, con 100,000 muertos, no, 70,000, los que ustedes quieran, porque finalmente la cifra puede variar, pero es una barbaridad. Porque se decidió 2 días antes de que se fuera Vicente Fox del gobierno, ya no fumigar, ya no fumigamos. Y a mano, un batallón hace lo que una pareja de aviones y helicópteros hace en un día, ellos lo hacen en un mes. Por tanto, tenemos asignado el papel por la potencia de mercado de abasto seguro, mientras ellos consumen alegremente y nosotros ponemos los muertos. Pues les doy las gracias a los tres que están ahora con nosotros, a los y las tres, porque creo que ha sido una mesa muy muy interesante, y simplemente le digo a nuestro público, a Jorge López Martínez, a Alicia Padrilla y a Adolfo Rojas, que ya no puedo leer sus llamadas, desafortunadamente se nos vino el tiempo encima, y a Jorge López Martínez le digo que en este momento, un poquito más adelante, le doy su recado al general Gallardo, le digo de qué se trató esta llamada. Quisiera despedirme de ustedes diciéndoles que una radiodifusora, un programa, se distingue por sus temas y por sus participantes, y yo creo que el día de hoy cuajó perfectamente estos temas especiales, temas muy importantes, con participantes muy importantes a quienes le doy las gracias.
Un servidor, José Luis Miranda, se despide de todos ustedes y los invita para que el próximo jueves nos acompañe para seguir haciendo la política en plural. Muy buenas noches a todos. Esto fue Política en Plural. Esta noche participamos Antonio Fernández, Francisco Aguilar y Raúl Núñez, Heréndira Salazar, Gabriela Mijangos, José Luis Miranda, Alma Lilia Martínez, en una producción de Laurelena Padrón para Radio Educación. Radio Educación, 1060 de AM, desde la Ciudad de México, 100.000 watts de potencia, en onda corta 6.185 kHz, banda internacional de 49 metros, y en internet, radioeducación.edu.mx. Radio Educación, con la seriedad de la radio.